El proyecto de reforma laboral que envió el Gobierno al Congreso de la Nación incluye varias reformas en él. Por un lado, modifica normas de los aspectos fiscales de las relaciones laborales que implican una transferencia de recursos multimillonaria de los trabajadores a los empleadores. Por otro lado, posiblemente el corazón de la reforma tiene que ver con cambios en la regulación de las relaciones colectivas del trabajo y con el debilitamiento de la capacidad de reacción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras por vía de modificaciones en las normas sobre huelga, sobre negociación colectiva, sobre estructura sindical, sobre representantes sindicales. Y finalmente una tercera gran reforma que fortalece la posición de los empleadores en el día a día en la relación laboral, que apunta a fortalecer la disciplina de los trabajadores y las trabajadoras en los lugares de trabajo en el día a día, en la cotidiana, en su relación cara a cara con el empleador. La primera reforma, esta que afecta a las cuestiones fiscales, incluye una reducción de las contribuciones que los empleadores hacen al sistema de seguridad social muy importante. Por un lado, se rebajan 3 puntos de las contribuciones patronales y por otro lado, se crea el Fondo de Asistencia Laboral que va a estar financiado con recursos que deja de percibir la ANSES y que van a generar una caja, un fondo, cuyos recursos van a ser utilizados por los empleadores para afrontar potenciales indemnizaciones por despido. Este fondo también equivale a un 3% de la masa salarial, una nueva reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales, con lo cual algunos cálculos estimativos conservadores plantean que la ANSES dejaría de estar percibiendo entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por año que se transferirían a los empleadores, ya sea como reducción de cargas patronales, ya sea como la conformación de este fondo de asistencia laboral, por lo cual no es chicana, van a ser los jubilados, las jubiladas, los pensionados, pensionadas, los beneficiarios de las asignaciones familiares, incluida la asignación universal por hijo, quienes van a dejar de percibir recursos, van a resignar recursos que van a ser trasladados a este fondo de asistencia laboral que para los empleadores va a implicar que el pago de indemnizaciones por despidos va a ser virtualmente gratuito. La segunda gran reforma, esta que afecta las relaciones colectivas del trabajo, que es el corazón estratégico de esta intentona del gobierno y de los grupos empresariales, apunta a modificar las reglas del juego, a plantear nuevas reglas de juego para la forma en la cual se dirime el conflicto entre trabajadores y empleadores dentro de mucho tiempo, mucho más allá del gobierno de Javier Milei. Por un lado, la reforma, el proyecto de ley, virtualmente reduce a la nada el derecho de huelga. Obviamente no puede prohibir el ejercicio de la huelga, esto es un derecho constitucional, está previsto en el artículo 14 bis, en tratados internacionales que nuestro país firmó, pero le pone tantos requisitos que hace que ir a la huelga sea prácticamente inocuo. La principal herramienta para esto es la regulación de los servicios esenciales, donde se le exige a los trabajadores y las trabajadoras que durante una huelga presten un servicio que como mínimo equivale a entre el 50 y el 75% de los servicios que se prestan en un día normal. Esto ya existe en la legislación de nuestro país, es para actividades muy excepcionales como los servicios de salud, la producción y distribución de agua potable, de energía eléctrica, es decir, son los considerados servicios esenciales que tienen que interpretarse de manera restrictiva. La intención del gobierno es llevar este mecanismo a prácticamente todas las actividades de la economía, por ejemplo la gastronomía, la producción de alimentos, la producción de bienes ligados a la exportación, toda su cadena de valor, la logística, la educación, la recolección de residuos, la actividad bancaria, el comercio electrónico. Prácticamente no hay ninguna actividad que quede por fuera de esta enumeración de servicios esenciales o de servicios, actividades de importancia trascendental que si van a la huelga van a tener que garantizar entre el 50 y el 75% de hechos de hace que la huelga pierda toda efectividad. Y una huelga que no puede causar daño no es huelga, es cualquier otra cosa. Además, esto se complementa con las disposiciones de la ley bases que ya establecieron que cualquier conflicto dentro de los lugares de trabajo o en las inmediaciones de los lugares de trabajo posiblemente pueda ser catalogado o calificado como una injuria grave y por ende habilitar el despido con causa de un trabajador. Así que se cierra un poco el círculo, ya no se pueden hacer manifestaciones en los lugares de trabajo o en las inmediaciones sin correr el riesgo de un potencial despido con causa. Si a esto se le suma que además, si vamos a hacer una huelga en la cual cada trabajador se queda en su casa, pero al mismo tiempo va a tener que garantizar un servicio mínimo que hace que la empresa pueda funcionar normalmente,
se cierra el círculo sobre el límite de la acción colectiva de los trabajadores. Este proyecto también incluye cambios muy importantes en el régimen de negociación colectiva, apunta a una descentralización de la negociación colectiva donde los convenios de ámbito menor, ya sea por empresa o por provincia, por región, prevalezcan por sobre los convenios de actividad o los convenios de ámbito nacional. Esto va a generar las condiciones para ir hacia un sistema de negociación colectiva por empresa que puede perforar los mínimos establecidos en la negociación por actividad. Por ejemplo, esa negociación por empresa podrá establecer niveles salariales más bajos, regímenes de licencias más acotados, regímenes de jornada más flexibles, todo esto sin poder luego modificarlo en la negociación por actividad. Esto debilita en gran medida la capacidad de negociación de esos trabajadores y trabajadoras, que además van a ser negociaciones que van a tener que realizarse sí o sí con el sindicato de ámbito menor. Es decir, ni siquiera el sindicato provincial va a poder delegar su representación en el sindicato nacional, sino que va a estar obligatoriamente sentado en esa mesa de negociación, cuando posiblemente es un sindicato que tiene menores capacidades organizativas, estructurales, financieras para llevar adelante esa negociación. El proyecto también impone serios límites a la realización de asambleas y de congresos de delegados. En el caso de las asambleas, establece que van a tener que contar con la autorización previa de parte del empleador, sin importar el motivo de la asamblea. Puede ser una asamblea originada en un accidente de trabajo que terminó con la muerte de un trabajador, y esos trabajadores que quieren juntarse inmediatamente para discutir qué fue lo que pasó, por qué se produjo ese accidente, bueno, van a tener que contar con una autorización previa de parte del empleador. El proyecto también incluye cambios en los mecanismos de tutela sindical. Se deja sin tutela a los miembros congresales o a los miembros suplentes, con lo cual muchos trabajadores y trabajadoras que hoy ocupan cargos de representación sindical van a dejar de contar con tutela gremial. Y el proyecto también incluye límites muy importantes al financiamiento de las organizaciones sindicales, ya sea por vía de cambios en el régimen de cuotas de solidaridad, las cuotas que pagan los trabajadores no afiliados al sindicato por el hecho de verse beneficiados por la firma de un convenio colectivo de trabajo, y también cambios en el régimen de agente de retención, por medio del cual los empleadores están obligados a retener el salario de un trabajador las cuotas de afiliación. Un trabajador que está afiliado a un sindicato, su empleador hoy le tiene la obligación de descontar la cuota sindical y transferírsela al sindicato. El proyecto de ley modifica esta obligación y pasa a ser una facultad del empleador, es decir, algo que va a tener que negociarse en el convenio colectivo de trabajo. Y finalmente, la tercera gran reforma incluye muchas modificaciones en la ley de contrato de trabajo, en todos los casos beneficiando a los empleadores, fortaleciendo su posición, fortaleciendo la capacidad de imponer límites y fortalecer la disciplina en los lugares de trabajo. En particular, algunas de las más significativas son la flexibilización del régimen de horario y el régimen de vacaciones. En ambos casos se habilita que los contratos individuales, que supuestamente, en el espíritu de la ley, se negocian libremente entre un trabajador y un empleador, cuando esto en la práctica nunca es así. Pero bueno, se habilita que estos contratos individuales negocien distintos mecanismos de flexibilización de la jornada de trabajo, por ejemplo, por vía de la creación de bancos de horas, o del establecimiento de contratos a tiempo parcial, o de jornadas discontinuas, o el régimen de francos compensatorios. Es decir, toda esta flexibilidad horaria que incluso muchos trabajadores y trabajadoras reivindican como un valor, pero son reivindicados como un valor cuando el trabajador puede disponer del régimen horario, cuando es el trabajador el que puede decidir cómo se distribuye ese horario y esa jornada de trabajo, no cuando esto queda en manos del empleador, como es un poco el espíritu del proyecto. Y en materia de vacaciones pasa algo parecido. Lo que establece el proyecto de ley es que el contrato individual entre cada trabajador y cada empleador podrá establecer que las vacaciones se otorguen en cualquier momento del año y que se fraccionen en periodos no menores a una semana. Esto es algo que en algunas actividades ya existe, ya sea por una resolución que lo autoriza de parte del Ministerio de Trabajo, ya sea porque el convenio colectivo lo establece de alguna manera, sobre todo para las pymes. Pero bueno, este proyecto va un paso más allá porque pone esa capacidad de negociación en el contrato individual. Y en los hechos lo que va a terminar pasando es que cada trabajador que aspire a acceder a un puesto de trabajo se va a encontrar con un contrato que ya tiene previstas estas cláusulas y no va a tener ninguna capacidad de negociación. Con lo cual, esto también va en la misma sintonía de esta descentralización de la regulación de las relaciones laborales en todo sentido,
perder la potencia, quitarle potencia al convenio colectivo de actividad, quitarle potencia a la huelga, transferírsela al sindicato de empresa, al convenio colectivo de empresa e incluso más allá, transferírsela al contrato individual. En definitiva, una reforma que incluye muchas reformas al mismo tiempo, que en ningún caso apunta a mejorar muchos de los problemas que existen hoy en el mercado laboral de nuestro país. Por ahí, para finalizar el proyecto, no quiero hablar de reforma, quiero hablar de modernización laboral. Dos ejes que sirven como ejemplo para mostrar que no estamos frente a ningún tipo de modernización laboral. Por un lado, un capítulo sobre el trabajo en plataformas, que lo único que hace es darle un marco jurídico a la situación actual, sin absolutamente ningún derecho para los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad a través de plataformas. Y el segundo ejemplo, la ley de teletrabajo. Este convenio deroga la ley de teletrabajo y no la reemplaza por nada. El diagnóstico del gobierno es que la ley de teletrabajo no funcionó, entonces hay que derogarla y no se sanciona ningún régimen jurídico que le dé algún tipo de marco, algún tipo de pautas al trabajo remoto, al trabajo a distancia, al trabajo a través de herramientas tecnológicas como puede ser un celular, una computadora. Lo cierto es que el gobierno se limita a derogar la ley de teletrabajo, lo cual en los hechos significa trasladarle todas las facultades y toda la capacidad de decisión al empleador, que es un poco en líneas generales el espíritu del proyecto que envió el gobierno al Congreso.